Les bendiga, hermanos, muy buenos días. Es un gusto para mí poder estar aquí en esta iglesia del Nazareno Las Colinas una vez más para compartir la historia de la redención del mundo. Es un privilegio grande poder compartir un mensaje de la palabra de Dios con ustedes. Vamos a leer la Sagrada Escritura. God bless you, everyone. I'm so happy to be here with you sharing. We're going to share the word of the God, so you can open your Bibles. Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 7, el versículo 9. Okay, we're going to read 2nd of Kings, chapter 7, verse 9. Dice así la palabra del Señor. Luego se dijeron el uno al otro. Segunda de Reyes 7, 9. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. 2nd of Kings 7:9 says, Then they say to each other, what we're doing is not right. This is a day of good news, and we're keeping it ourselves. If we wait until daylight, punishment will overtake us. Let's go at once and report it to the royal palace. Esta es una historia trágica. El versículo que les leí es el epítome de una historia que pasó hace mucho tiempo en Israel. This is a tragic story that happened in Israel. Esta historia relata una gran tragedia del pueblo de Israel cuando fue sitiada por el pueblo de Asiria. This is a tragic story when Israel was attacked by Syria. En ese tiempo, el pueblo de Israel vivió crisis terrible. In that time, Israel had traveled for a lot of things, bad things. Estaba sin alimentos y llegaron al clímax de poder aún devorar sus propios hijos. Algo muy horroroso. They didn't have food, so they got to the point where they eat their own children. That was very horrific. Estando en el asedio, sin alimento y sin ya tener esperanza de vida, 4 leprosos decidieron pasarse al campamento de los asirios. Estando ellos en esa decisión, dijeron: si nos quedamos aquí moriremos, y si nos pasamos allá quizás nos den la vida. In that place there were 4 lepers, and they were thinking if they could travel to the other place, they could be better in that place. Estos 4 leprosos se fueron y cuando llegaron encontraron el campamento vacío. These 4 lepers, they went to that place and the camp was empty. No habían soldados, solamente muchas municiones de alimento. There were no soldiers, but there was food. Ellos se quedaron maravillados y comenzaron a comer, a agarrar ropa y ropa. They were surprised and they started eating. Al encontrar el campamento vacío, comenzaron a pensar en ellos mismos, como todo ser humano así somos. When they saw that camp that was empty, so they start thinking in themselves. Que deberían de saciar su necesidad. They have to full their needs. Y cuando reflexionaron, dijeron: hoy es día de buena nueva.
And when they were thinking on all the things that they have happened, El, they vers- say, el verso que leíamos dice, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. so they say to each other, what we're doing is not right. This is a day of good news and we're keeping it to ourselves. If we wait until daylight, punishment will overtake us. Let's go at once and report it to the royal palace. El fin del versículo dice, vamos pues ahora, entremos y demos la buena nueva en casa del rey. Esta es una historia de cómo nosotros como seres humanos siempre pensamos en nosotros y a veces cuando ya tenemos la iluminación, la salvación, la liberación, This shows us like human beings, we're always thinking in ourselves, in in the things we need. nos olvidamos de compartir esa buena nueva. And we forget to share the good news. Esa historia maravillosa de cómo Dios nos brindó su liberación, That amazing story of what God made on us. su redención. He gave us redemption. Hoy hablaremos de esa historia. Now, today we're going to talk about that story. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza, dice la Escritura. When God created the human being, He created us perfect. Lo hizo la corona de su creación, He made his crown, su criatura perfecta, lo más maravilloso que había hecho. He made us wonderful. Dios puso su imagen en el hombre. He Dios, put His image on the human. su impronta se fotocopió en el hombre. Y Dios, cuando creó al ser humano, lo puso en el jardín del Edén. So He put the man in the Quiere decir parque de delicias. El ser humano, Dios le puso una prueba. La prueba que Dios le puso, dice Génesis capítulo 2, versículo 17. Vamos a leerlo. Genesis chapter 2, verse 17. Dice la Escritura, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. Genesis chapter 2, verse 17 says, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die. ¿Por qué la humanidad necesita la redención de Dios? Why human being needs redemption? ¿Por qué la humanidad entera estamos sumidos en la más abyecta ignorancia por causa del pecado? The human being is Porque el ser humano decidió desobedecer a su creador in disobedience because he y didn't vino la sentencia He sobre didn't follow the toda la rules of God. humanidad. He didn't follow the rules of God. La sentencia era la muerte física y espiritual. The sentence was to die physically and spiritual. Pero Dios tuvo tal hidalguía que cuando su criatura, que él había hecho con gran amor, sucumbió a la tentación, He was sad how human being decided to be in disobedience. él ideó un plan, una historia de la redención de la humanidad entera. So he made a plan of redemption for all humans being. Toda la humanidad desde la caída ha vivido lo peor que puede existir. All human being has been Estar in trouble. alejado de Dios es la muerte. Being a part of God is people dies spiritually. La humanidad entera se encuentra sin esperanza y sin Dios en el mundo. Human being doesn't have faith without God. Cuando nosotros miramos la escritura y leemos en el capítulo 3, cuando dice ahí que Eva
escuchó la voz de la serpiente y ella le dijo, no moriréis, sino ciertamente si comes del árbol seréis como Dios. Seréis como Dios, le dijo. In Genesis 3, chapter 3, verse 4, 6 says, you will not certainly die. That's what the serpent said to the woman. For God knows that when you eat from it, your eyes will be open and you will be like God, knowing good and evil. When the woman saw the fruit of the tree was good for food and pleasant to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband, who was with her, and he ate it. Seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Alguien ha dicho, y realmente el teólogo Francis Schaeffer dice en un libro, dice que el hombre, al pretender ser lo que como criatura no podía ser, perdió lo que iba a llegar a ser. Effort. In his own book says Que el hombre, that the man, al pretender ser lo que como criatura no podía llegar a ser, a man that pretends what he cannot become, perdió lo que iba a llegar a ser. he lost El hombre what he was, pretendió ser Dios. he lost what he was going Como to la do. serpiente le dijo, seréis como Dios, él pretendió ser eso, Man wants to be conocer like God. el bien y el mal. Entonces sucumbió a la tentación y ahí la necesidad de un liberador, de un salvador. So men got sins in their lives. En Génesis 3:15 está la promesa de Dios que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, donde Dios iba a poder darle esperanza a toda la humanidad. In Genesis chapter 3, verse 15 says, and I'll put enmity between you and the woman, and between you offspring and hers. He will crush your head and you will strike his heel. ¿Necesita redención la humanidad? Sí necesita redención. Does the world need redemption? Of course it needs it. Vivimos y miramos una sociedad mundialmente destruida por causa del We pecado. live in a society that is destroyed because Da of the terror mirar estadísticas mundiales, sins. If you see the statistics on the world, estadísticas de conflictos, de There you guerras, cómo nación contra nación se autodestruyen, how nation is destroying with other nations. miedos a conflictos ya de gran envergadura donde naciones enteras sufrirán conflictos por la conciencia anticristiana de la humanidad. Nations are being destroyed because of human beings. El hombre ha querido ser un autorredentor, The man wants to be his own auto-redemption. ha querido ser el salvador de él mismo, He wants to be his own savior. pero el hombre no puede redimirse. But man cannot get redeemed by El hombre himself. no puede salvarse a sí mismo. He cannot give salvation by Dios his own. sabía que tenía que tener a alguien que viniera a rescatarlo. God knows that he needs someone to send to us. La palabra redención, The word redemption tanto en el Antiguo Testamento In the- como en el Nuevo in the Testamento, Old and New Testament significa comprar, rescatar, Means to- liberar, means to buy, share, pagando un precio, pagando un rescate. by paying a rescue. ¿Quién podría rescatar al hombre si Who ni can- Adán, Who can rescue the man? ni Abraham, el padre de la fe, Even ni Jacob, Adam, ni los ni 12 Abraham, patriarcas? neither Abraham. Toda la raza humana estaba contaminada con el germen del pecado All y human, no, all human being was contaminated by the y no sin. podía haber, el hombre mismo no podía salvarse a sí mismo. The human being cannot save himself. No puede la humanidad de ella sola. The world cannot be by themselves. Dios decidió venir Él en la persona de su Hijo Jesucristo a salvar al mundo de la condición God came- en que nos encontrábamos. God came to us so he can change and help us to get saved. Vida por vida. Ese era el pago por el rescate de la humanidad. It was life by life to rescue the world.
Y la persona o quien tenía que redimirnos tenía que ser miembro de la humanidad. So the Tenía que person- ser pariente de la humanidad. The person can came to save us has to become from the human being. Dice la escritura en Gálatas 4:4, mas venido el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Su Hijo amado, Jesucristo, iba a venir a este mundo a liberar al hombre de la tragedia del pecado, a liberarnos de nuestras cadenas, de nuestras ataduras. Gracias a Dios porque tenemos la liberación del Señor Jesucristo. Gracias a Dios porque hoy por eso estamos aquí reunidos, porque Dios destruyó todas las cadenas de opresión. Dios destruyó todo ese pasado oscuro que nos ha agobiado. In Galatians 4:4 says, but when the set time had fully come, God sent his son, born of a woman, born under the law. He came here to help us because the world was destroyed. Nosotros somos libres porque el Señor Jesucristo nos hizo libres de las cadenas que nos ataban. We are free because thanks to Jesus Christ, now we are free from the chains that the devil has put to us in the past. ¿Quién es el Salvador? ¿Quién es el liberador de nuestras cadenas? Who is our Savior? Who is the one that take us our chains? Él vino y como Dios prometió un Salvador, He came here because God promised a Savior to us. dice la palabra del Señor que el hilo de la salvación iba a ser de la raza humana, como decía Gálatas 3:13, Gálatas 4:4. Pero escogió en el Antiguo Testamento a Abraham. So Abraham he used the Old Testament like Abraham. le dijo que en él serían, en su simiente, serían benditas todas las familias de la So tierra. all the Toda la generation humanidad en la simiente was de going to Abraham be sería blessed. bendita. ¿Por qué? Porque Abraham es el padre de la fe, el Because padre del Abraham pueblo hebreo. is the father of the faith. Siguió el hilo de la salvación y podemos encontrar hasta la venida del Señor Jesucristo If we- cómo se humanó. Dice la escritura If we en can- Juan 1:1 If we que look at the genealogy, we can see how Jesus Christ come to us. dice Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Miren qué historia más maravillosa. Juan 1:1. In John 1:1, you can open your Bibles and look at it. Dios cumplió su promesa, envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y dice la escritura en Juan 1:1 que el verbo se hizo carne. Juan 1:14, el verbo de Juan 1:1 dice en el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. In John 1:1, you can see the Word become flesh. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Dios se acercó a la humanidad. So Dios God- vino a rescatar a su criatura. So Y yet, God came here to save us and to rescue all the humans. Él vino Él mismo haciéndose nuestro pariente. Él dice el hebreo en el Antiguo Testamento, el pariente redentor. He came the redemption parent, El que rescata, the one that rescues, el que libera. the one that let us free. ¿De qué nos libera el Señor? Of what does God free us? No es una liberación política, ni una liberación psíquica. It is Es not una in a liberación political- del pecado, It is not a del political ser del freedom. hombre. Nos liberta de nuestras cadenas, de las ataduras del pecado He en free todas us. sus He manifestaciones. free us for all the bad things we have in our lives, that we have chains because of the sins. Gracias al Señor. Él es el Señor Jesucristo suprarracial y supracultural, por eso puede abarcar a la raza humana entera, al mundo entero. No es el redentor de una sola nación. God Él vino a can reach redimir us
Because he came for all the nations. a toda la humanidad, a todos los pueblos de la tierra, He came for all the, sin distinción de colores, de piel, no matter races, no matter the color de of their skin, culturas. no matter the cultures, Él vino a salvar a todos, a He came to save libertarnos us del all. pecado. to be free of our sins. Dice la Escritura cuando el Señor Jesús, su persona, vino a este mundo a salvarnos. Dice Romanos Bible 3:24, vamos a leer Romanos 3:24. You can look at Romans 3:24. Dice así la palabra del Señor en Romanos 3:24. The word that God says. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Being justified freely by his grace through the redemption that is Christ Jesus. En el Nuevo Testamento, In the New Testament, esa palabra redención the word redemption hace la connotación de que estábamos it's compared expuestos en el mercado de esclavitud. that we were in slave, we were slaves. La humanidad entera, todos, All of us, estamos we were- vendidos al pecado. We were enslaved. Allí no había escapatoria. ¿Cuál es la sentencia que dice la Escritura en Génesis 2:17? El día que de él comieres, ciertamente morirás. Estábamos bajo condenación la humanidad entera, pero él vino para sacarnos de ese mercado de esclavitud. So in Genesis chapter 2 verse 17 says, "But you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die." So we must die. Nos sacó del ágora, es la palabra griega para mercado, el mercado público donde se vendían esclavos. Nos sacó, exagorazo, nos sacó del mercado de esclavitud, fuera de ahí, So we are not more slaves because he freed us. bajo el pago de un precio. By a price. No era gratuito por It- ser Dios. it Él was not mismo free. vino But he came here a pagar el pago, vida por vida. to pay life for life. Dice la última palabra, lutró, que quiere decir soltar, desamarrar y dejar ir. Nos soltó de nuestros pecados, nos desamarró de nuestras cadenas. So he freed us from our sins, for our slaves. Eso lo ha hecho con cada uno de nosotros, con los que estamos aquí dentro. That is what he has done for each of us. Dios nos ha soltado de las cadenas de atadura de nuestros pecados. ¿Para qué? we Para are que not- le amemos, We don't have no more para que le chains, sirvamos, so we can love him, so we Pa- can serve him, para que compartamos que hay un libertador. so we can share to people Hay that alguien there's que salvation, puede liberar a la humanidad entera. so he can save all humanity. No son organizaciones las que llevan este mensaje. There are Es the organizations are not the ones that share this message. cada uno de nosotros Is each of us somos llamados that we are called a llevar el mensaje de la libertad en Cristo to Jesús. share the gospel, the salvation with Jesus Christ. Nosotros All of us. lo amamos, We love him. le servimos, We serve him. porque Él nos libertó, But because he made us free, nos dio esperanza he gave us cuando faith ya no la teníamos. when we don't have. Nos sacó de ese pozo de desesperación, como He dice la freed Escritura, de lodo cenagoso. Dice Job en Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive y yo sé que en esta mi carne he de ver a Dios, dice él. Estaba siendo expuesto a un sinnúmero de sufrimientos. Job Ya en- hemos Job in 19:25 says, "I know that Redeemer lives and that in the end he will stand on the earth." Job was suffering. no sé cómo pudo soportar tanto dolor, tanto sufrimiento, I don't know how he supports so many suffer.
Pero Job tenía la esperanza de su liberador. But he was waiting for the one he Dice was going to send so he will be Que free. su redentor vive, hermanos, He knows that his redemption was living igual que el nuestro, hermanos, like ours. igual que el suyo, hermana, igual que el suyo, hermano. Nuestro redentor vive y nos libertará de todo aquello que nos oprime, tanto personalmente como nos libertó de nuestros pecados. So we believe that there is a person that will redeem us, and that is Jesus Christ, who will take all the bad things for us. ¿Sabe que hay un pasaje en el libro del Apocalipsis que tanto a veces uno tiene temor a entrar? You know, there is a passage En Apocalipsis 5, vamos a leerlo. in Revelations 5, chapter 5, verse 1 through 6. Dice el versículo 2 del capítulo 5 del Apocalipsis: vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Dice el verso 3: y ninguno, ni en el cielo, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo, dice. So in Revelation chapter 5, verse 1 through 6 says, Then I saw the right hand of him who sat on the throne, a scroll with writing on both sides and sealed it with 7 seals. And I saw a mighty angel proclaiming a loud voice, Who is worthy to break the seals and open the scroll? But no one in the heaven or on earth or under the earth could open the scroll or even look inside. I wept and wept because no one was found who was worthy to open the scroll or look inside. Then one of the elders said to me, Do not weep. See, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, has triumphed. He is able to open the scroll and its 7 seals. Dice el verso 4, y lloraba yo mucho, dice Juan, el escritor del libro, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Miren que no había ninguno digno. ¿Por qué? Porque ningún humano podía liberarnos de nuestros pecados. Nadie podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, dice la Escritura. No one can save us. No even había in earth, quien pudiera liberarnos. Even in earth, even in the heaven. Pero dice Juan, el Cordero, dice, But pero John dice, says, lloraba muy, pero un anciano le dijo, no llores, aquí el león de la tribu de David, la raíz. But there was a mighty angel proclaiming a loud voice, Who is worthy to break it with the seals and open the scroll? But no one in the heaven or on earth or under the earth could open the scroll or even look inside it. Y miré, dice el verso 6, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. And in verse 6 says, Then I saw a lamb looking as if it had been slain, standing at the center of the throne, encircled by the 4 living creatures and the elders. The Lamb had 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent out in all the earth. Ese cordero era digno de desatar los sellos, de libertar de nuestros pecados. He was the one who can save us from El the freedom. cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He was the Lamb that can take the sins from the world. Como dice la Escritura, hablando cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, dice allá en Génesis capítulo 22, dice el versículo 7, creo yo, dice así, In que Genesis chapter 22, verse 7 to 8. dice Abraham, el muchacho dice, aquí llevamos la leña, padre, le dice, y llevamos todo menos el sacrificio. ¿Dónde está el cordero? Dice él, para el holocausto, Padre mío. ¿Dónde está el cordero para calmar la ira de Dios? ¿Dónde está ese cordero? ¿Saben cómo responde el Nuevo Testamento en Juan 1:29?
Cuando Juan el Bautista iba y mira a Jesús, dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que lo lleva. In Genesis chapter 22, verse 7 to 8 says, But Isaac spoke to Abraham his father and said, My father. And he said, Here I am, my son. Then he said, Look, the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? And Abraham said, My son, God will provide for himself the lamb for a burnt offering. So the two of them went together. ¿Por qué era digno el Cordero que está en medio del trono de desatar los sellos? Porque Él vino a la tierra, se humanó, dio su vida por usted y por mí, llegó hasta el Calvario. The lamb was the only one who will sacrifice his own so he can save us. Él ofrendó su vida, vida por vida, He sacrificed himself. una was vida life for life. impoluta, limpio, puro, sin mácula, sin pecado, He una didn't sangre derramada He didn't have sins. sin mancha y sin pecado por nosotros, por usted y por mí. He made that sacrifice for us, for you and for me. La historia de la redención nuestra, de la humanidad entera, The story of redemption of the world es la historia de la liberación divina. is the freedom of the slaves. No es un mero hombre, Is not a man. es Dios hecho hombre. Is God Dios made se flesh. hizo humanidad. God made El único ser teántropo que existe, Dios y hombre. El único ser en el universo que es Dios y que es hombre. No existe nadie así. He's the Nosotros only somos one. humanos. Dios es Dios, pero Él es Dios y hombre. God is God, but he became God and flesh. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 16, que Él es nuestro hermano mayor, que Él es nuestro. Dice Hebreos 2:14, así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo. So ¿Para qué? in Hebrews 2:14 says, Since the children have flesh and blood, he too shared in their humanity, so that by his death he might break the power of him who holds the power of death, that is the devil. Participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, dice. Él lo destruyó. Él destruyó el imperio de la muerte porque pagó el precio por nuestros pecados. He destroyed the devil. He paid its price so we can be freedom. Y liberar. Miren la palabra que dice el verso que sigue. Y liberar o librar a todos que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Él nos libertó, hermanos. Y dice aquí la palabra del Señor, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. If you continue reading, verse 15 says, And freed those who all their lives were held in slavery by their fear of death. For surely it's not angels he helps, but Abraham's descendants. Dice el verso 17, la primera parte solamente, por lo cual debe ser en todo semejante a sus hermanos. Él es nuestro hermano, nuestro pariente redentor. Usted en la vida ha sido comprado con un gran precio, hermano. Usted no es cualquier cosa. Nosotros somos redimidos. So in verse 17 says, For this reason he has to be made like them, fully human in every way, in order that he might become a merciful and faithful high priest in service to God, and that he might make atonement for the sins of the people. Él se hizo nuestro hermano mayor, nuestro pariente redentor, el Goel. En el Antiguo Testamento el pariente, si no podía pagar a alguien una deuda que tenía su pariente, podía rescatarlo. He became our older brother so he can help us. Él nos rescató de nuestros pecados. He rescued us from our sins con su vida. with his life. Él se inmoló, es el cordero sacrificado, el cordero degollado de Dios He is the lamb who sacrificed for us, que quita el pecado del mundo, hermanos. that takes the sins from the world. Hoy tenemos ante nosotros
Un mundo destruido, hermanos. So the world is destroyed. Si nosotros miramos noticias, nos aterrorizamos de lo If- que está aconteciendo en el mundo. If you see news, you're going Si to get usted va surprised. donde su vecino o conversa con su compañero de trabajo, If you go to your neighbor or to a friend, va a mirar cómo está la condición de la humanidad. you will see how is the condition of the human being. Hoy necesitamos llevar este mensaje con urgencia, We really need to share the message of God. que hay liberación. Liberación, That there is freedom. que hay perdón de pecados, That there is the one who que el Señor forgives. Jesucristo abrió un camino nuevo y vivo That Jesus Christ opened a way for us a través de su cuerpo, by himself, a través de su sangre, by his blood. para que la humanidad entera So all human being tenga libertad, could have freedom. libertad de sus pecados, Freedom from his sins. libertad de toda opresión. Freedom from all pressure. Of the Esa world. libertad no la puede dar ningún humano, Nobody can give us that ningún freedom. hombre, No man. porque la salvación viene del Señor, Because the salvation comes porque from la God. salvación es de Jehová, dice la Because Escritura. The salvation is from God, from Job. Nosotros somos los comisionados We are the ones a llevar ese mensaje de esperanza al who mundo. have to take that message to the world. No son los psicólogos, Are not, Ni they are los not the sociólogos. psychologists or sociologists. es la iglesia de Dios. It's the church of God. Nosotros tenemos que hablar con denuedo. We need to talk about God. Y como dijeron aquellos 4 leprosos cuando leíamos el Like relato, the lepers say. había tiempo de angustia en el pueblo de Israel en ese momento. There was Israel was Era having tiempo de bad calamidad. time ¿Por qué? Por su pecado, because of their por sin, su rebelión. because of Pero Dios en Of su their infinita disobedience. bondad y misericordia, no solo para un pueblo, en este caso la historia era el pueblo de Israel, pero puede ser cualquier pueblo de la tierra, porque Dios no tiene acepción de personas, porque dice la Escritura but que also can be applied for us. a los ninivitas en su ocasión los liberó cuando Jonás predicó el mensaje de liberación. When Jonah preached the evangelism, En esta ocasión in that occasion era el pueblo de Israel que estaba was the Israel siendo oprimido por el Being crushed. asedio, por la falta de comida, there was no food, por la falta de esperanza, there was not faithful, por la falta de la paz con Dios, que es lo que más agobia al ser humano. there were no peace, Y aquellos leprosos and that lepers miraron que no había tal opresión, que había liberación, porque Dios había intervenido en la historia del hombre. so they had an opportunity because God had been ¿Qué in the hicieron world. ellos? Se saciaron y por un momento se quedaron quietos y satisfechos. So they Pero, says du- they had eat food, pero luego reflexionaron y volvieron en sí, hermanos. but later they think and they compare them. Hoy es día de buena nueva. That today Hoy es día de esperanza. is a Hoy day es día de liberación, dijeron. of freedom. Hoy es día que llevemos el mensaje de esperanza. It's a day Sabe to que share hoy the es el news. día, hermano, de salvación. Hoy tenemos una Honduras destruida. Today you Tenemos can see that we una have ciudad destruida. Our country A that is veces destroyed. nuestra misma familia, Our vecinos, own family, compañeros de trabajo están neighbors. esperando ese lazo que les demos They para need salir y ser rescatados, us. hermanos. They need us to Rescatados, ese es el mensaje, esa es la historia que tenemos que contar. They need us to share the gospel. That is what we have to do. Share the salvation that God has sent us. Que Dios vino al mundo a rescatar a los pecadores. That Dijo el Jesus apóstol Christ Pablo, de los came cuales yo soy el primero. to rescue Aquí all the world. estamos rescatados, hermanos. No callemos este mensaje, esa es la esperanza de la humanidad. Si usted calla, ¿quién? Las piedras hablarán, dijo don't Juan have el to be Bautista. quiet. We have to share it. Nosotros Not rocks no will podemos talk. callar cuando miramos
tanta injusticia que se comete en la humanidad y a veces nosotros bien callados. If you see all the No things that queremos happen in the hablar. world, we cannot be quiet. Pero como dijeron aquellos leprosos, no podemos callar. Like the Es leper día said, de buena nueva, hermanos. they will Es not be día de llevar silent. ese mensaje de esperanza. Today is the Dios the day bendiga to a los share. misioneros que andan llevando God. ese mensaje de esperanza. missionaries that have Dios come bendiga a la here iglesia del Nazareno, from una God. iglesia misionera, una Welcome iglesia que here lleve esperanza a to los our pueblos church. y a naciones, que lleve esperanza a esos pueblos, Thank you for sharing que the lleve gospel to esperanza a all the esos towns barrios donde that need están from God. destruidos por las drogas, por las that are destroyed pandillas. because of drugs. Nosotros debemos de alzar nuestra voz, como decía un hermano ahora en la escuela dominical. No debemos de callar cuando la injusticia está delante de nosotros. We don't have to No be podemos silent. callar, hermanos. El que calla otorga, dice un principio, ¿verdad? Y nosotros no vamos a callar algo que por dentro, como dijo Jeremías, es que algo me quema, no puedo callar, tengo Like que Jeremiah hablar el said, mensaje. He had something inside that he needed to share, and was God. Nosotros debemos de saber que este es el gran mensaje, la need gran to know historia de la redención del that is mundo, the story hermanos. of the redemption. No podemos callar el mensaje de esperanza para un mundo que se nos muere, We para can- un mundo que está en inanición espiritual, hermanos. We cannot be silenced in a world that is being destroyed. Aquí tenemos la palabra de Dios, We have the word of la God. espada del Espíritu, el Espíritu Santo en nuestras vidas que nos comisiona a ir y llevar este mensaje. The Holy Spirit inside of us, so we can share the message of Jesus Christ. No podemos callar el mensaje de esperanza, hermanos. Yo les quiero decir en pocas palabras la historia de la redención. Les voy a contar una pequeña anécdota que miré en un libro ilustrado de un niño que su padre era marinero y él siempre le gustaban los barcos. I'm going to share a story. Y su padre le ayudó a construir un barquito bien hecho, calafateado y sellado. There was a father and a son, and his father bought a boat for himself, from para his que él son, jugara con el so barquito he en el can mar, play with the boat as a a la toy. orilla. Jugando estaba una tarde y He el was barquito playing. se le fue a alta mar. And the river left in the river. Se le fue The su boat. barquito al niño. The boat was left. Con tristeza lo miró ir The children was y very perderse sad. en la inmensidad. The child was very sad because his boat left. Triste regresó el niño a su casa, So he came back to his father. pero un día, pasado el tiempo, But after a time has passed, en una vitrina de la ciudad, in the miró a city, su barquito. he Él lo saw his conocía boat. bien, era su barquito. He recognized him because it was his boat. Y él corrió y entró a la tienda So he went to the store y le dijo al dueño de la tienda, and tell to the seller, devuélvemelo, es can you mío. give it back to me? To the Yo man? lo hice, I made it. yo lo hice. I made it. Pero el dueño de la tienda le dijo, no, But the man of the store told him, yo lo no, compré, le dijo. I bought it. A mí me lo vendieron. Y el que lo quiera tiene que pagar el precio. Le dijo. Now, if you want it, so you have to pay a price. Because I Al pay niño a no price. le importó y corrió a su casa That y boy, quebró la alcancía. that boy didn't. Sacó todo su haber, The boy came back to his home. todo su dinero He break y corrió a la tienda. and he take his money and go back to the store. Y compró el barquito, And hermano. he bought this. And he bought the boat. Fue muy feliz. He was very happy. Su barquito ahora 2 veces era de él. The boat now was twice of him Por creación because of creation y porque lo recompró. and because he bought it again. ¿Sabe que usted es creación de Dios? Do you know that you're created? Dios lo hizo. God Dios made you. nos creó God una made all of humanidad perfecta. The humans were perfect, Pero como nos desviamos, but because we didn't follow his way, Él nos rescató. he rescued us. Él nos libertó. He freed us. Nos volvió a comprar. He bought Y us. pagó el precio, He vida paid his por price. vida.
Usted no es cualquier cosa, You pay a hermanos. price. We are not- Comparte este mensaje con su familia, We have con to share sus the hijos, message con sus with our- vecinos, with- con sus with- compañeros de trabajo. with our No neighbors, tenemos por qué vivir with our family. oprimidos. La humanidad tiene esperanza en We don't Cristo have to live in Jesús. sadness. Él pagó el precio por toda la humanidad entera. Jesus paid the price for all of us. Debemos de saber We have to know que somos los comisionados a llevar este mensaje. that we are the ones chosen to send the words of God. Hoy es día para reflexionar Today is a day to y debemos remember de contar esta historia, of the word of contar the cómo God, Dios lo libertó a usted, to share how the cómo lepers lo liberó de sus were pecados, freedom, cómo le dio una vida nueva how una God nueva gave luz us a new life para vivir. to live. Sabe que allá afuera You tenemos ese mundo adolorido, People outside destruido. Y solamente usted y yo Has a podemos lot llevar of ese trouble, mensaje. and you and me are the ones who can help them. Si hay una persona que no ha recibido al If Señor, there is someone today that had not, puede hacerlo. Puede darle su corazón al Señor y recibir that, la that is not liberación, saved, la carga de sus pecados. that doesn't have give all his sins to God, El Señor Jesús dice, venid a mí, God says, los que estén cargados y cansados, que come the yo ones that are os haré tired, descansar. because I'll take all. Este es el mensaje del Señor para usted y para mí en esta This is the mañana. message from God to us. Debemos de predicar y enseñar We have to share and teach la liberación, la redención que the Dios redemption, proveyó para la humanidad entera. how God gave Y gave así us poder redemption. ser reconciliados con Dios. El mensaje del Señor es claro. The Yo- message of God is clear. En esta mañana, In this morning, pongámonos de pie, hermanos, vamos a orar, agradeciéndole a Dios por todos los misioneros que Dios ha levantado en la iglesia del Nazareno, por todos los que proclaman el evangelio de nuestro Señor Jesucristo dentro y fuera de nuestra denominación. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por habernos libertado de nuestros pecados con el pago de tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Porque tú te ofrendaste para que nosotros recibiéramos liberación y salvación, Señor. Gracias te doy por la vida de cada misionero que ha puesto en su corazón llevar el mensaje de esperanza al mundo destruido. Señor, gracias porque tú has levantado misioneros en cada país, en cada parte del mundo, y hoy tenemos aquí un grupo de misioneros que decidieron venir a compartir su amor, sus talentos, su gracia, a compartirlos con nuestro país, Señor. Gracias porque tú has levantado hombres y mujeres dispuestos, Señor, a ir y llevar este mensaje. Levanten esta mañana aquí, en esta congregación, hombres dispuestos, mujeres dispuestas a llevar y proclamar el mensaje de amor y de esperanza que solo lo tiene el cristianismo, porque tu palabra dice que tú nos has enviado, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Señor, levanta obreros entre este pueblo, levántanos, danos pasión por predicar el evangelio, danos amor por hablar de ti, Señor, que con de nuevo hablemos el evangelio. Así creció la iglesia primitiva, hablando con de nuevo el evangelio, llevando las buenas nuevas por doquier, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias te doy en esta preciosa mañana. Bendice a cada obrero, bendice a cada misionero, bendice a cada persona que lleve el mensaje de amor y de esperanza. Señor, motívanos, llénanos de esa gracia y de ese amor para compartir la buena nueva de esperanza. En el nombre todopoderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos muchas gracias por todo, y en el nombre de Él te lo pedimos todo, mi Dios, en el amor y el poder del Espíritu Santo. Amén y amén.